¿Cómo están, amigos deportivos? Un gran saludo para todos ustedes. En este video vamos a analizar a la selección de fútbol de Rusia, segundo rival de la selección boliviana previo a lo que va a ser el repechaje de la Copa Mundial 2026. Vamos a descifrar la posible alineación titular de este seleccionado polémico, ¿no? Polémico. Vamos a tratar de encontrar la alineación que puede presentar ante la verde esta selección de Rusia. Un partido complicado, pero estudiando al rival se alivianan las especulaciones, ¿no? Como de costumbre, ya comenzamos. El director técnico de la selección de Rusia, Valery Karpin, ha convocado a 30 futbolistas. Pero también ha dado ciertas declaraciones acerca de la altura, siempre altura, entre comillas, diciendo, ¿no? Y exagerando, mencionando que la selección boliviana de fútbol se hace fuerte a casi 5000 metros de altura. Pero el señor Valery Karpin no menciona tampoco, ¿no?, algunas cosas importantes que hemos investigado aquí en el canal. Por ejemplo, el 27 de noviembre del año 2013, el CSKA Moscú, equipo de la primera división de Rusia, en ese entonces se enfrentaba al Fútbol Club Bayern Múnich, ¿no?, por la Champions League. En aquel lejano 2013 se disputaba este partido en Rusia, donde la temperatura mostraba unos grados bajo cero y en plena nieve, ¿no? En plena nieve el Bayern Múnich tuvo que jugar y disputar ese partido, y menos mal que los alemanes ganaron, ¿no?, 1-3 al equipo de CSKA Moscú. No menciona estos datos, ¿no?, el director técnico de Rusia, que hace disputar partidos a sus rivales, grados bajo cero y en plena nieve, ¿no? Cosa que no es común tampoco en Europa. Y hablando justamente de condiciones bajo cero y en plena nieve, eso es lo que le espera a la selección boliviana. Aquí el artículo de Visión 360, este portal informativo deportivo de Bolivia, un artículo escrito por Guara Arteaga, menciona frío y probablemente nieve en Moscú. Esperan a Bolivia para el partido contra Rusia. Hasta la semana pasada se tenía un clima agradable, menciona, con sol, pero las condiciones han cambiado, porque está ingresando a la parte más fría del año en este país, que es Rusia. Se esperan que las temperaturas bajen algo más de la siguiente semana. El martes es probable que nieve, pero por ahora todo está nublado, menciona Guara Arteaga. Se habla poco en Moscú del partido contra Bolivia, tal vez porque la selección de Rusia no jugará la Copa del Mundo, ¿no?, debido a diferentes circunstancias que enseguida también vamos a mencionar. Después de casi 2 semanas en la ciudad de Moscú, dice la periodista, no hemos tenido contacto con compatriotas, o sea, bolivianos. Más nos hemos cruzado con ciudadanos venezolanos. Qué coincidencia, ¿no? La vida para nosotros los bolivianos es relativamente cara aquí en Rusia, menciona, por el tema de la falta de divisas en el país, o sea, los dólares. No hay dólares en Bolivia, crisis, y todos ya sabemos eso. Un rublo ruso, la moneda de este país, se cotiza a más o menos $8 o casi $9. Antes de viajar adquirimos los dólares a 13 bolivianos. Un dólar es 13 bolivianos. Imagínense, multiplíquenlo eso por 9. ¿Cuántos bolivianos se hacen? Ahí dejo el cálculo para todos ustedes. Termina este artículo mencionando: Bolivia jugó un buen partido el viernes contra Jordania. Victoria por 1-0. Y la fe está puesta en que se repita esta producción futbolística en la verde, pensando en el repechaje mundialista del mes de marzo de 2026. Nos vamos al contexto de la selección de Rusia. El 9 de diciembre de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje sancionó a Rusia, ¿no? Qué casualidad que Rusia
Y también hay problemas en Bolivia, en la federación, en el fútbol local, con temas de antidopaje. Antidopaje. A ver, sigamos leyendo. Justamente esta agencia antidopaje sancionó a Rusia de participar en los próximos campeonatos durante 4 años, eso en diciembre de 2019, debido a una manipulación de la base de datos del laboratorio ruso en Moscú. Hay algunas similitudes, ¿no?, con lo que pasó. Ya hablamos, les recomiendo ver el video de Boris Céspedes y su contraste, ¿no?, con el médico de la Federación Boliviana, de la selección boliviana, al mando de Fernando Costa, ¿no?, y cómo se lavó las manos Fernando Costa en este tema del antidopaje que perjudicó de gran manera a la carrera futbolística del mediocampista boliviano Boris Céspedes. Le dieron una sanción de 2 años por esa situación. Todavía se espera, ¿no?, qué va a pasar con Ramiro Vaca. Seguimos leyendo. Dichas manipulaciones, o sea, en los exámenes de laboratorio de antidopaje en Rusia, imposibilitaron comprobar si 145 de los 298 deportistas sospechosos violaron las reglas de antidopaje entre 2012 y 2015, por lo que la Agencia Mundial Antidopaje consideró que Rusia intentó encubrir posibles positivos de sus deportistas. Ya vimos, ¿no?, similitud con la selección boliviana, con la Federación Boliviana, que no se sabe a ciencia cierta qué está pasando con los controles antidopaje, y no sabemos todavía si el médico fue el culpable a propósito o no sobre la situación por la que está pasando Boris Céspedes, con una sanción que ya dijimos de 2 años. Y ya lo que ya la mayoría conocemos, ¿no?, el 27 de febrero de 2022, por el conflicto, ¿no?, la invasión rusa hacia Ucrania, la FIFA y la UEFA acordarían la suspensión total de Rusia de todas las competiciones internacionales, tanto a nivel de selecciones como de clubes. Desde entonces el seleccionado ruso, esto es importante porque lo vamos a describir más adelante, el seleccionado ruso ha disputado partidos amistosos contra países aliados asiáticos. Dejamos de lado este contexto de la sanción de Rusia para que no nos hemos dado una idea, ¿no?, de por qué está sancionado la selección rusa. Ahora pasamos al tema futbolístico. La convocatoria de la selección de Rusia detalla los nombres de los futbolistas de Rusia y después, obviamente, vamos a dar una posible alineación titular. Esta es la lista de convocados del director técnico Valery Karpin. Como ya dijimos, 4 guardametas ha convocado este entrenador, empezando por Stanislav Akhtasev, del equipo de Krasnodar de la primera división de Rusia. Y sí, ¿qué significa el color rojo con la palabra sí? Vemos, ¿no?, en la columna denominada titular, como pregunta, quiere decir si es titular o no en su equipo, en este caso el Krasnodar, y está encendido de color rojo porque el color rojo quiere decir que sí es titular en dicho equipo. Pasamos al segundo guardameta convocado, Denis Adamov, del Zenit de Rusia. Está de color rojo, ya explicamos, porque sí es titular en su equipo. Tercer guardameta, Alexander Maximenko, del equipo de Spartak de Moscú, donde es titular este guardameta. Y el cuarto portero, el cuarto arquero de la selección de Rusia, Matyev Sofonov, del PSG de Francia. No está encendido su foquito rojo, ¿por qué? Y tiene la palabra no, porque no es titular en este equipo francés del PSG. De hecho, desde el 24 de mayo de este 2025 no ha tenido minutos. O sea que la última vez que ha tenido minutos en el equipo francés del PSG ha sido justamente el 24 de mayo. ¿Por qué está de color verde este guardameta Matvei
Sofonov, porque el color verde significa que va a ser titular frente a la selección boliviana. Eso a criterio del canal, como siempre mencionamos. Pasamos con los defensores. El primer defensor, Minjian Bebev, lateral izquierdo del equipo de Báltica en la primera división de Rusia, donde sí, por eso está de color rojo, sí es titular en dicho equipo. Pasamos a Ilya Fakania, lateral derecho del equipo del Fútbol Club Rostov, donde sí es titular, por eso está de color rojo con la palabra sí, su foquito rojo. ¿Por qué está de color verde? Ya lo dijimos, porque pensamos en el canal que este va a ser el lateral derecho titular frente a Bolivia, frente a la verde. Pasamos a otro jugador, Yuri Groshkov, un lateral izquierdo del equipo de Zenit, la primera división de Rusia. No está encendido su foquito rojo y está con un símbolo de signo menos, ¿no? Porque ha perdido minutos en este equipo ruso, este jugador Yuri Groshkov. Pasamos con Igor Diviyev, defensor central del equipo de CSKA Moscú, donde este jugador sí, por supuesto, es titular, por eso está con su foquito rojo. Pasamos a Danil Krugovoy, un extremo izquierdo, pero también puede jugar como extremo derecho, jugador del CSKA de Moscú en Rusia, la primera división, donde sí es titular. Pasamos a Ruslan Litvinov, defensor central del Spartak de Moscú, y es titular sí en dicho equipo. Siguiente, Matvey Lukin, defensor central también del equipo del CSKA de Moscú, pero este no es titular en dicho equipo, pero está ganando minutos en este equipo histórico del país de Rusia. Siguiente jugador, Víctor Melekin, defensor central del Fútbol Club Rostov, donde sí es titular este jugador, y pensamos que también va a ser titular frente a la selección boliviana, por eso está de color verde. Pasamos a Maxim Osipenko, otro defensor central que milita en el Dinamo de Moscú, donde es titular, y por supuesto pensamos en el canal que va a ser titular frente a la verde como un segundo central. Alexander Silianov, este es un lateral izquierdo, pero también funciona como lateral derecho y también a veces sabe jugar como un defensor central por la izquierda. Jugador del Lokomotiv Moscú, donde es titular por supuesto por esta de rojo, y también pensamos que va a ser titular frente a Bolivia. Pasamos con Selimkhan Bakaev, un extremo derecho, pero también funciona como un extremo izquierdo. Es un jugador también del Lokomotiv Moscú, donde sí es titular, pero por eso está con un signo menos. Ha perdido minutos, ha perdido titularidad, sobre todo en estos últimos 3 partidos. ¿Por qué? Porque tuvo una sanción de tarjeta amarilla, lo que le imposibilitó jugar, disputar partidos con su equipo, y mientras estaba sancionado con tarjetas amarillas, perdió minutos, perdió titularidad, pero no pierde minutos en la selección de Rusia, donde habitualmente sí es titular, y pensamos que también va a estar como titular frente a Bolivia. Pasamos con Dmitry Barinov, mediocampista defensivo también del equipo de Lokomotiv Moscú, donde sí es titular, al igual que Alexei Batrakov, también del equipo de Lokomotiv Moscú, donde también es titular, pero este es un mediocampista ofensivo, un mediocampista de creación, y sí, por eso está de color verde, va a ser titular, pensamos que va a ser titular frente a la selección boliviana. Pasamos con Danil Glebov, un mediocampista defensivo del Dinamo de Moscú, donde sí es titular y va a ser titular frente a la verde, junto a Maxim Glusheknov del Zenit de Rusia. Sí es titular en ese equipo, pasó de menos a más por si acaso en el Zenit de Rusia, es un extremo derecho y también va a ser titular frente a Bolivia.
El siguiente es Matvey Kislyak, un mediocampista defensivo del CSKA de Moscú, donde este jugador es titular. Konstantin Kuchaev, mediocampista mixto del Fútbol Club Rostov en la primera división de Rusia, donde sí es titular este jugador. Otro convocado también es Alexei Miranchuk, mediocampista de creación, mediocampista ofensivo. No sé si se les hace familiar por las transmisiones que hicimos hace un tiempo del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, ¿no? Donde sí es titular en ese equipo, en el Atlanta United, ex equipo, ¿no?, de Efraín Morales, su compañero en 5 ocasiones ha sido este jugador, ¿no?, Alexei Miranchuk, un mediocampista de creación. Pasamos con Anton Miranchuk, otro Miranchuk. Este es un mediocampista mixto del Dinamo de Moscú, donde es titular en ese equipo, por eso está de su foquito de color rojo. Y está de color verde porque pensamos que va a ser titular frente a Bolivia, este futbolista. El siguiente es Iván Obliakov, otro mediocampista mixto. Este milita en el CSKA de Moscú, donde es titular, indiscutible. Pasamos con Lechi Sadulayev, un extremo izquierdo del equipo de Akhmat Grozny, en la primera división de Rusia también, donde sí es titular. También es titular Neil Omiarov, un mediocampista defensivo que milita en el Spartak de Moscú. Pero ¿por qué al lado de la palabra sí, donde es titular este jugador, dice TTA? ¿Qué quiere decir eso? Es que este jugador tiene tendencia a recibir tarjetas amarillas en cada partido, ¿no? Porque es un mediocampista defensivo que tiene que interrumpir las jugadas de ataque. Pero yo veo un poco de limitación, ¿no?, en su técnica defensiva de este jugador, Neil Omiarov, porque le sacan tarjetas amarillas casi en cada partido. Y a tomar en cuenta, ¿no?, este análisis también, por si aparece como titular o tiene minutos contra Bolivia este jugador. Pasamos con Danil Formin, mediocampista mixto del equipo de Dinamo Moscú, donde sí es titular este jugador. Yo creo que este jugador puede tener minutos frente a Bolivia, porque ha sabido también ser titular en la selección de Rusia en anteriores partidos. Pasamos con Dmitry Vorovyov, delantero centro del Lokomotiv Moscú, donde sí es titular. Es el segundo máximo goleador de la primera división de Rusia. Y además, en el último partido, como ya vamos a ver, que disputó hace poco nomás, en el mismo día creo que estaba disputando Bolivia frente a Jordania, también jugaron Rusia frente a Irán, donde el seleccionado ruso se impuso con victoria y este jugador Dmitry Vorovyov anotó un gol frente a Irán. Pasamos con Tamerlan Musayev, delantero centro del CSKA de Moscú, donde este jugador sí es titular en dicho equipo. Y se completa la convocatoria, ¿no?, de la selección de Rusia con el jugador Iván Segriev, otro delantero centro que milita en el Dinamo de Moscú, en la primera división de Rusia. Sí es titular en dicho equipo, anota goles, tiene también lo suyo este jugador Iván Segriev, que en el antepenúltimo amistoso que disputó Rusia frente a Qatar, anotó un gol también, por si acaso. Y sabe ser también titular en algunos partidos en esta selección europea. Ahora nos metemos de lleno al aspecto futbolístico de la selección de fútbol de Rusia. Recordar, ¿no?, ya hemos mencionado al inicio que está sancionada desde hace un tiempo ya esta selección por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero su selección, a pesar de estar sancionada, ha disputado partidos amistosos. Es lo único que le queda, ¿no? Lo único que le queda, no compite por nada, compite por estar en constante ritmo futbolístico, nada más, nada más. Yo sigo en desacuerdo, ¿no?, en disputar este tipo de amistosos y van a ver por qué. Porque la selección de Rusia solo disputa
estos cotejos amistosos contra selecciones que dejan mucho que hablar. Y vamos a ver uno por uno con quién ha estado disputando partidos amistosos desde que está sancionado la selección rusa. En el año 2023 disputó un amistoso frente a Camerún. La selección africana le ganó 1-0 a dicha selección. En el mismo año, 2023, Rusia empató 2-2 frente a otro seleccionado africano, ¿no? Que es Kenia. Empataron 2-2. Rusia frente a Cuba. Qué coincidencia. Rusia le ganó 8-0 a esta selección de CONCACAF. Ya en el año 2024, Rusia disputó otros partidos amistosos frente a Serbia, otra selección que tiene sus cositas, ¿no? Con este seleccionado disputó otro amistoso, Rusia le ganó 4-0. Rusia visitaba a Bielorrusia, le ganó 0-4, ¿no? A domicilio. Vietnam, ¿no? Otro seleccionado asiático, le ganó a Vietnam 0-3. Luego Rusia le ganó 11-0 a el seleccionado de Brunei, también una selección de Asia. Abultado resultado. Después Rusia le ganó 4-0 a Siria, otro seleccionado asiático. Siria, que tiene sus cositas también como país. Y ya pasamos a 2025, ¿no? El primer amistoso de 2025 para Rusia le ganó 5-0 a Granada, esta selección de CONCACAF. Mismo resultado obtuvo frente a Zambia. Lo propio Nigeria. Empataron 1-1 frente a Rusia, ¿no? Y otra vez jugó contra Bielorrusia. Otra vez fue victoria para Rusia a domicilio frente a dicha selección. Rusia también jugó contra Jordania, ¿no? Hace poco Bolivia jugó también contra este seleccionado asiático. Y en ese entonces, el 4 de septiembre de este año 2025, empataron 0-0 como mencionamos. Después, en septiembre también de este año, Qatar auspiciaba de local frente a Rusia y fue victoria para la selección europea 1-4. Aquí en este cuadro no nos da los datos del resultado, pero lo tenemos aquí en la página de deportes, ¿no? De fútbol también, que es 365 Scores. Nos da el resultado. El último partido amistoso que disputó Rusia, esto fue el 10 de octubre, mismo día como dijimos que disputaba Bolivia frente a Jordania. Jugó también Rusia frente a Irán, una potencia en el fútbol de Asia, y el seleccionado de Irán también tiene sus cositas como pueden ver, y por supuesto que es aliado de la selección de Rusia. En ese entonces, hablando de lo futbolístico, Rusia le ganó 2-1 a la selección de Irán. Irán pertenece a la misma confederación asiática que Jordania, así que ya podemos dar más o menos el nivel que podría mostrar la selección de Rusia frente a Bolivia, a tomar todos los recaudos necesarios. Con todo lo anteriormente mencionado, vamos a descifrar la alineación, la posible alineación titular de la selección de Rusia, la que puede presentar frente a la verde, frente a Bolivia, empezando siempre por el guardameta Matvei Sofonov. Por si acaso, esta primera alineación que estamos dando es la más fuerte que puede presentar, y a estos mismos jugadores alineó en su victoria 2-1 frente a la complicada selección de Irán el 10 de octubre, hace poquito nomás. Lateral derecho, Ilya Vakania, es el lateral derecho titular de la selección rusa. Primer central, Víctor Melekin. Segundo central, Maxim Osipenko. Y como lateral izquierdo, Alexander Silianov. Para completar la saga defensiva, pasamos al mediocampo. Danil Glebov es el mediocampista defensivo. Anton Miranchuk es el mediocampista mixto, el número 8 de la selección rusa, ¿no? El mixto. Y un poco más adelantado, como un jugador de creación ofensivo, uno de los futbolistas más peligrosos que tiene la selección de Rusia,
es Alexei Batrakov. Y el ataque de esta selección europea, extremo derecho Maxim Glushenkov por la derecha, y por la izquierda Selinkam Bakaev, otro jugador ofensivo. Cuidado con este jugador. Y completando el posible onceno titular, con todo lo que tiene, por si acaso, la alineación más fuerte de la selección de Rusia, Dmitry Vorobyov, este delantero centro. La mayoría, por si acaso, milita en la primera división de Rusia, excepto el guardameta Matvei Sofonov, que dijimos, ¿no?, del PSG de Francia, aunque no tiene minutos en ese equipo. Así aprecien la alineación titular, la más fuerte que puede presentar frente a Bolivia. Así como Jordania, no nos inventamos nada, no había una posibilidad de la alineación canchera, el plan canchero de Jordania, ¿se acuerdan? Puede haber una posibilidad también de un plan canchero de la selección de Rusia, ¿no? ¿Qué es Bolivia? Van a decir, ¿qué es Bolivia? A estos los vamos a golear con nuestro equipo B. Este sería la alineación canchera de Rusia. Empezando por el guardameta Alexander Maximenko. El guardameta. Lateral derecho. Hay dos posibilidades en la alineación canchera de Rusia. Dos posibilidades. O Ilya Vakania, que es el habitual titular lateral derecho, o el jugador Alexander Silianov, que dijimos, ¿no? Es ambidiestro este jugador, puede jugar tanto por izquierda y por derecha. Su segunda posición es lateral derecho, y puede ser que esté frente a Bolivia titular este jugador Silianov como lateral por esa zona. Primer central, este es el cambio. Primer central sería Ruslan Litvinov, y el segundo Maxim Osipenko. Este se va a mantener porque es uno de los más importantes en la saga central defensiva de Rusia. Y la variante lateral izquierdo, el jugador Yuri Gorshkov, va a estar titular frente a la verde. Pasamos al mediocampo del plan canchero de Rusia con Dmitry Barinov, este mediocampista defensivo, y lo va a acompañar Iván Obliakov como un mediocampista mixto. Y más adelantado pensamos que se va a repetir como un jugador el más importante de ataque, Alexei Batrakov. Cuidado con este jugador, cuidado. Y el ataque conformado por tres jugadores, ¿no? Extremo derecho, Alexei Miranchuk, el ex compañero de la Muralla Morales en el Atlanta United de la MLS, como extremo derecho en el plan canchero. Y por la izquierda, Maxim Glushenkov, este extremo. Y el hombre de gol, la carta de gol de Rusia en el plan canchero de esta selección, Iván Sergiv, que dijimos, ¿no?, que tiene goles este jugador. Los dos delanteros centros son peligrosos. Y así, admiren, contemplen al plan, a la alineación canchera de Rusia que puede presentar frente a Bolivia. Y estos son nuestros aportes, ¿no?, en el canal. Ojalá se pueda ver este video, no llegue a los ojos, a los oídos del director técnico de Bolivia para hacer un aporte, ¿no? Oscar Villegas.
en este complicado partido que tiene la Verde frente a Rusia. Es un partido amistoso, pero no menos importante por la cuestión que ya dijimos del ranking FIFA. Cualquier punto, un empate, y mejor si son los 3 puntos, ayudan en el objetivo de llegar de manera óptima al repechaje hacia el Mundial de 2026, ¿no? Ojalá se pueda dar esta situación para la selección boliviana, para la Verde, y es importante, ¿no?, tomar en cuenta todos estos aspectos tácticos previos a un partido complicado contra Rusia. Después se viene Corea del Sur y Japón, otros complicados rivales. Vamos a analizar en su momento también. A estos rivales los menciono porque van a afectar también en el ranking FIFA, ¿no?, de la selección boliviana, y todo esto toma en cuenta para llegar bien a lo que es el repechaje. Los rivales menos difíciles te van a tocar si sacas buenos resultados. Lo hizo la selección boliviana contra Jordania. Que se repita esta situación, este resultado de victoria frente a Rusia sería importante. Y luego lo que dijimos, ¿no?, contra Corea del Sur y Japón. Nuestras buenas vibras para la selección boliviana, para todo el cuerpo técnico, para todos los jugadores, frente a Rusia, ¿no? Frente a Rusia. Que no se juega nada Rusia, por si acaso, está sancionada, no se juega nada, solo a ganar ritmo futbolístico. Pero mencionar que este seleccionado es fuerte la selección de Rusia. Ya nos vemos en la transmisión de este partido en el canal. Ya dijimos, este partido se va a jugar a la 1 de la tarde, hora de Bolivia. Arrivederci, aloha, y nos estaremos viendo pronto.